del simposio de promoción y prevención de la salud mental y adicciones. Tengo el gusto de saludarles y pues darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Marisa Herrera y soy parte del staff del Instituto Jalisciense de Salud Mental del Departamento de Promoción y Prevención de la Salud Mental. El día de hoy el bloque va orientado a lo que es la detección e intervención precoz en situaciones de riesgo de desprotección en la tercera edad, ¿sí? Y para dar un contexto acerca de esto, el día 15 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designó como el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Y se tiene proyectado que entre el 2019 y el 2030, el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38%. De 1,000 millones a 1.4 mil millones, superando en un número a la juventud a nivel mundial. Y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo y requiere que se preste mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, incluso en el campo de los derechos humanos. Para dar inicio con este simposio, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Manuel Alejandro López Sandoval. Él cuenta con la licenciatura de médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara La Mar. Es miembro del Colegio Americano de Médicos desde mayo del 2014 a la fecha y actualmente es médico residente de cuarto año de la especialidad en psiquiatría en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Ha participado y ha obtenido menciones en casos clínicos en el Premio Daniel Méndez Hernández y en trabajos libres en el cartel del 26º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Le cedo la palabra al doctor Manuel López. Buenas tardes, doctor, y que esté bienvenido. Y ahora sí que estamos listos para escucharlo. Okay. Pues primero que nada, buenas tardes. Soy Manuel Alejandro López Sandoval. Actualmente curso mi cuarto año en la residencia de psiquiatría del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y bueno, pues primero agradecer la invitación tanto a mi jefe de enseñanza, a la Subdirección de Desarrollo Institucional y por supuesto al Departamento de Promoción y Prevención del Instituto Jalisciense de Salud Mental. La introducción, ¿no? Se va a tratar de definir la situación actual, definir y dar un panorama general de la situación actual de la persona mayor, tanto a nivel global como a nivel Jalisco, ¿ok? Bueno, en cuanto a estadísticas, en 2015 y 2020, el porcentaje de las personas, el porcentaje de las personas que habitan en el planeta mayores de 60 años se va a duplicar, pasando de un 12% a un 22%. Se estima que para el 2050, el 80% de las personas adultas mayores vivirán en países Hola, perdón, creo que algo le moví, pero ya. Me quedé en que se estima que en el 2050 el 80% de las personas adultas mayores vivirán en países de ingresos bajos y medios. Esto según la OMS en el año 2018. Asimismo, más del 20% de las personas que pasan de los 60 años sufre algún tipo de trastorno mental o neurológico. Y el 6.6% de la discapacidad se debe a estos trastornos. Los trastornos mentales y neurológicos más frecuentes que se dan en este grupo etario son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos o la depresión y los trastornos neurocognitivos o la demencia, ¿no? También se habla de que en zonas rurales la población está más envejecida
Esto pues es multifactorial. Una de las causas es la migración ya sea interna en el mismo país, en el mismo estado o internacional de la población joven, las fuerzas de trabajo por la falta de oportunidades y todo esto, pues tienen que emigrar, ¿no? Esto según los reportes del INAPAM en el 2020. Asimismo, la población adulta mayor representa un 10.1% de la población rural total y un 8.6% de la población urbana. ¿Cuáles son los retos que la OMS ha lanzado, ¿no? Digo, ahora con este fatídico año de pandemia, uno de los principales retos que dejó entrever las múltiples vulnerabilidades de todos los sistemas de salud, pues fue que los países pertenecientes y no pertenecientes a la OMS tienen que garantizar sus sistemas sanitarios y sociales para estar preparados cuando se llegue a este cambio demográfico, ¿no? Cuando ya la población seamos mayores de 60 años e incluso antes. Ok. ¿Qué hay acerca de México? Bueno, en México se considera una persona adulta mayor cuando tiene más de 60 años. Esta etapa marca el inicio de condiciones vulnerables a nivel físico, a nivel social y a nivel económico. ¿Por qué esta introducción o por qué es relevante hablar de estos trastornos o dar esta introducción? Bueno, esto es importante y muy relevante porque los trastornos de ansiedad afectan en un 3.8% a las personas mayores de 60 años, esto a nivel global, y el 1% de las personas mayores de 60 años tiene abuso de sustancias psicoactivas o psicotrópicas. ¿Okay? Asimismo, ¿no? Recordamos pues uno de los principales o uno de los factores de riesgo para suicidio o para daños autoinfligidos que van a terminar en algún momento, podrían terminar en algún suicidio consumado, se da en esta etapa, ¿no? Cuando las personas ya pasamos de más de 60 años y una cuarta parte del total de suicidios consumados, perdón, se dan en este grupo etario. Ok. Vulnerabilidad, ¿no? Según el INAPAM, el 12% de las mujeres y el 9.2% de los hombres viven solos o solas en hogares unipersonales y esto significa una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ante cualquier emergencia o ante cualquier situación, pocas veces pueden presentar, perdón, muchas veces pueden presentar alguna necesidad con la cual no van a poder satisfacer por sí solos, ¿no? Esto los pone vulnerables, pues el momento en el que pues quizás tendrían que pedir ayuda, pero pues viven solos o solas, entonces sería muy poco probable como que puedan generar esta ayuda, ¿no? Entonces, la vivienda, la persona que vive sola, ¿no? En una vivienda, pues definitivamente, y que es mayor de edad, mayor de 60 años, definitivamente se encuentra a sí mismo en una condición de vulnerabilidad. ¿Qué hay en Jalisco acerca de estas proyecciones? Bueno, según el IIEG, la proyección de Jalisco del 2010 al 2030 se estima que, bueno, en el 2010 había en total 667,021 adultos mayores de 60 años, que representaba un 8.9% de la población. Y la estimación, estos se basaron en registros obtenidos por la CONAPO, que se habla de que en Jalisco para el 2030 habrá 1,302,346 personas mayores de 60 años, que va a representar un 14.3% de la población. Entonces, definitivamente esto nos habla, pues, de que sí, esta brecha generacional, pues, ya está pasando, ¿no? Y ya cada vez vamos viendo más personas adultas mayores. Se estima que para bueno, que el año pasado, lo que se estimó para el año pasado es que ya hubiera cerca del 1,000,000 de personas adultas mayores, personas mayores de 60 años aquí en el estado de Jalisco. ¿Cuál es el estado conyugal de las personas que viven en Jalisco y que son mayores de 60 años? Bueno, la mayoría, casi un poquito más de la mitad son casados o casadas, pero fíjense, algo que me pareció muy, muy interesante fue que una parte, casi una cuarta parte de ellos y ellas son viudos, ¿no? Se encuentran en estado de viudez, lo cual también pues genera cierto estado de vulnerabilidad, ¿no?
no por el hecho de ser viudos por sí, ¿no? Sino como el hecho de encontrarse solos y la única persona con la que vivían era su pareja, su esposo, su esposa, y que ahora se encuentren solos, pues definitivamente va a representar cierto estado de vulnerabilidad. Entonces, bueno, hablando propiamente del maltrato a las personas adultas mayores, esto puede ser actos únicos o pueden ser actos repetidos que causen daño o sufrimiento a una persona mayor. Esto en el entendido de que se realiza o se hace una acción para causar daño, o también se omite, es decir, el no tener medidas para evitar que una persona se haga daño, ¿no? Se considera, ¿no? O la OMS lo define como una relación, cuando existe una relación basada en la confianza y aún así, ya sea faltan las medidas o se realizan actos que causen daño o sufrimiento. Las formas más frecuentes de abuso al adulto mayor, bueno, es el adulto físico, el autoabandono, el abuso psicológico, el abuso económico, el abandono por parte de otras personas, otros familiares o miembros de la red de apoyo y la negligencia, ¿no? En un reporte que salió en el Instituto Nacional de las Mujeres, se encontró que la forma más frecuente de abuso era el abuso psicológico o emocional, ¿no? Donde algo muy, muy interesante que me pareció fue que la principal forma de este abuso psicológico era un dejar de hablar, ¿no? Este dejar de hablar, la mayoría de mujeres lo reportaba lejos del, digo, uno pensaría que quizás el cónyuge, ¿no? Pero quien dejaba de hablar eran los hijos, ¿no? Los hijos o las hijas, y después los nietos, y bueno, ya en tercer lugar se reportaban a los cónyuges, pero me pareció muy interesante, ¿no? La forma más frecuente de abuso al adulto mayor es la psicológica, y de allí siguen, pues, la negligencia, que es la falta de cuidados o la falta de apoyos para las personas adultas mayores, y bueno, también se encuentra el abuso económico. El abuso económico no solamente se basa o se da en el microsistema que es el entorno familiar, sino que esto implica la falta de oportunidades laborales a la que se ven expuestos y expuestas las personas adultos mayores por ser adultos mayores, las incapacidades físicas, ¿no? Em, y bueno, todo un sistema un poco cuestionable respecto a no solo los apoyos económicos, sino a la calidad de estos apoyos económicos a las personas de la tercera edad, ¿no? Em, bueno, entonces la meta principal a la cual se busca llegar con todos estos programas de intervención de la OMS, con el programa de intervención del Instituto Jalisciense de Salud Mental, definitivamente es el envejecimiento saludable, que esto va más allá de carecer de alguna enfermedad, ¿no? Es decir, un envejecimiento o un pasar a la tercera edad con calidad, ¿no? Es fomentar y mantener la capacidad funcional. Y funcional no solamente en cuanto a lo laboral, en cuanto al producir, en cuanto a estas situaciones, sino que también producir el bienestar, ¿no? La funcionalidad que produzca bienestar a la persona misma, ¿no? Y bueno, con esto termino la pequeña introducción que preparé y me gustaría cederle la palabra nuevamente, no sé si Marisa o al doctor José Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Alejandro López. Es muy importante su aportación como introducción porque así podemos darnos cuenta de que esta población, aparte de que a lo mejor no se ha tomado mucho en cuenta y más relacionado con los temas de salud mental, es una población muy vulnerable que presenta diferentes enfermedades o más bien incluso hasta la comorbilidad de enfermedades mentales, ¿no? Y que la realidad es que tanto los ISAMES como en el Instituto Jalisciense de Salud Mental o en las diferentes instituciones donde se otorga el apoyo o más bien ahora sí que la orientación de psicología, psiquiatría, pues la población adulta mayor también acude a estos servicios, ¿no? Entonces, ahora sí que pues le agradecemos esta importante información, su participación fue muy valiosa. Y pues ahora sí continuamos con lo que el programa nos maneja,
que son las estrategias basadas en la evidencia para lograr un envejecimiento saludable y cómo prevenir la demencia. Y este tema queda a cargo del doctor José Fernando Ojeda Palomera. Él es médico, psiquiatra y psicogeriatra. Y como formación es médico general egresado de la Universidad de Guadalajara. Él obtuvo el primer lugar en el examen nacional de residencias médicas en la especialidad de psiquiatría. Cuenta con un posgrado en la especialidad de psiquiatría cursado en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. A su vez, también cuenta con un diplomado en terapia dialéctico comportamental, así como un curso de alta especialidad en psicogeriatría del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y actualmente él se dedica a su consulta particular privada. Y pues quiero darle la más cordial bienvenida, doctor José, y ahora sí que le cedo la palabra para que usted nos platique de estas estrategias de promoción que a lo mejor podemos implementar en esta población en específico. Adelante, doctor. Gracias, Marisa. Oye, perdón, ¿me ayudas a ponerme como host también para compartir la sesión? Listo, doctor. Muy bien. Bueno, pues gracias, Marisa, por la presentación y gracias, Manuel, por apoyarme con la introducción. Y el tema que yo les voy a presentar me basé en estas dos guías, una desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, que fue publicada en el año 2019, y esta otra que es un reporte de un grupo de expertos en demencia, la Comisión Lancet, que fue publicada el año pasado. La importancia de revisar estos temas, de por qué prevenir, por qué preocuparnos por lograr un envejecimiento saludable, por qué desarrollar estrategias para no desarrollar demencia, pues es fundamental porque hasta la fecha no tenemos ningún tratamiento efectivo disponible para casos diagnosticados con demencia. Entonces, lo único que nos queda es tratar de prevenir. Una vez que llegamos a la enfermedad, cuando la enfermedad ya es clínicamente diagnosticada, sí se pueden hacer muchas estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas o de tratar de que el padecimiento no siga evolucionando o que mantener la capacidad funcional de la persona, pero el daño que está presente ya es irreversible. Bueno, la demencia es uno de los problemas de salud pública a nivel mundial que más importantes. Tiene un crecimiento muy acelerado, al igual que el cambio poblacional. Actualmente se sabe que hay 50 millones de personas que padecen demencia, y algo muy alentador es que en los países de altos ingresos, como en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, se ha visto que las incidencias de demencia han ido disminuyendo. Esto probablemente por cambios en los logros académicos, en la educación, los factores socioeconómicos, los cuidados de salud y también los estilos de vida. A comparación o en contraste con los países de ingresos bajos o ingresos medios, se ha visto que la demencia cada vez va más a la alza. Actualmente la mayoría de los casos de demencia están presentes en estos países, y la perspectiva a largo plazo es que esto va a continuar en aumento. La mayoría de los casos de concentrar en los países de ingresos bajos o medios. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia en los adultos mayores. Es una enfermedad muy costosa. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que se van a gastar en el 2030 $2 trillones cada año para el cuidado únicamente de personas con demencia.
como les decía, no hay ningún tratamiento efectivo para prevenir o para revertir esta enfermedad, pero se ha visto que si intervenimos en múltiples factores de riesgo, que son los que les voy a presentar en esta presentación, eh, son 12 factores de riesgo propuestos por la Comisión Lancet, en las que si intervenimos en ellos, podemos lograr que hasta el 40% de los casos de demencia se prevengan, o una vez que se inicia o se detecta un caso en el que empieza a haber deterioro cognitivo, entonces podemos retrasar el inicio, la progresión de la enfermedad, entonces que haya una mejor calidad de vida en las personas. Es por eso que actualmente eh, se proponen diferentes estrategias para el cuidado de la salud. Se propone actualmente por algunos autores, esta es de la OMS, por parte de, del área de las Américas, y se propone que las intervenciones en salud se tienen que hacer desde una perspectiva de curso de vida, ya que el envejecimiento o las enfermedades es, es un proceso acumulativo de interacción continua entre exposiciones que van a repercutir a lo largo del tiempo. Como todos sabemos, durante el último siglo la esperanza de vida incrementó considerablemente, se incrementó en la mayoría de los países hasta 30 años. Sin embargo, esto no ha ido acompañado de la mejoría de mejoría en la esperanza de vida saludable que pueden tener estas personas que viven más. Entonces, podemos tener diferentes eh, situaciones. Personas que tienen la misma edad en un nivel social o económico parecido pueden llegar a tener desenlaces muy diferentes. Que a los 70, 80 años hay una persona que es independiente, que es robusta, que puede seguir manteniendo sus actividades eh, de recreación, incluso trabajando. Y el otro extremo puede haber personas de esa misma edad que tienen ya una dependencia total eh, para sus actividades diarias. Entonces, lo que se busca es tratar de intervenir en el envejecimiento saludable para lograr que este impacto de las enfermedades no genere un deterioro en la funcionalidad de las personas. También algo que se ha estado alentando mucho o se ha estado investigando es el intervenir las enfermedades por esta perspectiva de una gerociencia. La gerociencia es un área en la que participan diferentes especialistas de todas las áreas, y lo que se está buscando es buscar mecanismos genéticos, moleculares o celulares eh, para entender por qué el envejecimiento es el principal factor de riesgo para que se inicien o progresen enfermedades crónicas. Entonces, eh, si logramos intervenir en retrasar el envejecimiento o lograr un envejecimiento más saludable, como está aquí en la imagen, podemos lograr que la incidencia de comorbilidades cada vez sea menor, o que sea menor, o que se retrase la aparición o el impacto de ciertas enfermedades. A diferencia de si no intervenimos en esta área, pero lo que se ha visto es que aumentan eh, la incidencia de diferentes comorbilidades. Entonces, una vez que se diagnostica una enfermedad crónica, ya sea diabetes, hipertensión, eh, una demencia, ese punto en el que hacemos el diagnóstico ya hay un daño establecido en el organismo, entonces es difícil revertirlo. A partir de ahí se da tratamiento y se trata de que no continúe ese deterioro, pero lo que se busca es más bien retrasar la aparición de estas enfermedades y que no tengan un impacto considerable. Entonces, si logramos intervenir como esta perspectiva en el envejecimiento, vamos a poder
realizar estrategias tempranas, evitando el daño en el organismo, entonces estaríamos previniendo la aparición de múltiples enfermedades que están relacionadas con la edad, mantener el funcionamiento de las personas, y esto, si hay menor carga de enfermedades o menor comorbilidades, entonces se, esto puede tener una carga, una compensación económica para, para las sociedades. Entonces también puede ser algo propuesto a los sistemas políticos, porque si logramos que haya una menor carga de enfermedades, entonces también hay un beneficio económico para ellos. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar demencia o enfermedades crónicas, entonces tenemos el envejecimiento, que es un factor de riesgo no modificable, es algo normal, aunque como lo podemos saber, sí hay calidades en cuanto al estilo de envejecimiento. Otros factores que se han observado que tienen una relación directa con la aparición de demencia es eh, factores de riesgo relacionados al estilo de vida, como pueden ser la inactividad física, el tabaquismo, las dietas, el consumo excesivo de alcohol, el aislamiento, el bajo nivel educativo, lesiones cerebrales traumáticas, y también esto es algo nuevo que se publicó en este último reporte de la Comisión Lancet, es que la contaminación también puede tener un impacto sobre el desarrollo de esta enfermedad. También algunas enfermedades o condiciones médicas que aumentan el riesgo es la hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, obesidad, depresión o discapacidad auditiva. Muchos de estos factores de riesgo llegan a tener cierta relación con factores socioculturales, por ejemplo, el lugar o la cultura en donde se vive, la pobreza, la inequidad, entonces son también algo que no los podemos prevenir solo con la ayuda de las personas. Esto tiene que ser un cambio cultural o de la sociedad. Eh, Dentro de las estrategias para disminuir este riesgo de desarrollo de demencia, la actividad física es de las que mejores resultados o mejor evidencia tiene de mayor impacto. Se han hecho estudios observacionales largos con seguimiento por décadas, y se ha observado que las personas que tienen actividad física es menos probable que desarrollen deterioro cognitivo o demencia, y esto tiene una relación eh, proporcional. Entre mayor es el nivel de actividad física, se ha observado que es mayor el grado de protección. Esto puede estar ocasionado también porque se disminuyen los efectos, tiene impacto o ayudan a disminuir otros factores de riesgo modificables como el desarrollo de hipertensión, la resistencia a la insulina, eh, las dislipidemias, o también se ha visto que puede mejorar el funcionamiento del sistema inmune. Eh, el hacer actividad física en los adultos mayores eh, no solo es que hagan ejercicio en un gimnasio, en un parque, también el mantenerse activos en actividades de ocio y recreacionales, el el tener un transporte activo como caminatas, bicicletas, el mantenerse en una ocupación, el hacer quehaceres domésticos, el involucrarse en juegos con otras personas, el realizar deporte, el ejercicio planeado, son actividades que han demostrado que pueden tener un impacto en el funcionamiento de las personas o el deterioro de su salud. También el impacto en la educación y la estimulación cognitiva eh, es algo muy importante, y por eso se enfatiza mucho en esto del ver la salud de la vejez como una perspectiva de vida.
porque se ha visto que los niveles educativos más altos desde la infancia o lograr mayores, bueno, tener mayores logros académicos reduce el riesgo de demencia. Se ha visto que el nivel cognitivo llega a tener una meseta como en la adolescencia tardía. Posteriormente sí hay incrementos, aunque son relativamente menores después de los 20 años, pero esto lo que, lo que nos dice es que la importancia de la educación en las etapas tempranas de la vida. La estimulación cognitiva en la infancia y en la adolescencia, a pesar de que está muy lejos de los 60, de los 65 años, que es generalmente cuando empiezan a presentarse o incrementar la incidencia de demencia, pues parecería que es un tramo muy largo, pero tiene un impacto sobre este desarrollo. También el participar en actividades lúdicas, mantener actividades en edades intermedias de la vida como viajar, salidas sociales, práctica de música, de arte, leer, hablar un segundo idioma, trabajos con mayor demanda cognitiva o retirarse a edades más avanzadas, se ha visto que son factores protectores para el desarrollo de demencia. El tabaco, pues sabemos que es una de las principales causas de muertes prevenibles en el mundo. Alrededor de 5 millones de personas mueren cada año por causas directas del tabaquismo y aumenta el riesgo de padecer múltiples enfermedades como cáncer o enfermedades crónico-degenerativas. Además, también incrementa considerablemente el riesgo para desarrollar demencia y deterioro cognitivo. En estudios observacionales se ha demostrado esta relación. Esto también incluye en la historia del consumo. Se ha visto que se incrementa 1.7 veces el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y el riesgo también es directamente proporcional. Entre mayor haya sido el consumo, mayor es el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y también se ha visto que si logramos suspender el consumo, se reduce significativamente este riesgo de que se desarrolle demencia. Las intervenciones nutricionales, pues, tienen un papel como muy importante en mantener la salud y la prevención de enfermedades crónicas. Entonces, se ha visto, y esto se ha comprobado, que se previenen enfermedades que incrementan el riesgo de demencia, como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, si prevenimos estas enfermedades crónico-degenerativas, entonces disminuimos directa e indirectamente el desarrollo de demencia. De las dietas que han demostrado un mayor impacto en la prevención son la dieta mediterránea. Por ejemplo, se ha observado que el tener una adherencia estricta a esta dieta disminuye el riesgo para desarrollar deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer hasta en un 33%. Pero tiene que ser una adherencia estricta, porque si es una adherencia modesta, no demostró este mismo beneficio. Otros abordajes dietéticos que son promisorios es la dieta DASH, que es una dieta que está diseñada para el tratamiento de hipertensión arterial, o la dieta MIND, que es una combinación de la dieta DASH con la dieta mediterránea. El consumo de alcohol, existe hay mucha evidencia de que el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo para que se desarrolle demencia y deterioro cognitivo. Les puse hasta negritas consumo excesivo porque un consumo leve o moderado no lo ha demostrado. Un consumo intenso o excesivo se considera que sean más de 14 bebidas por semana. Se ha observado entonces en algunos estudios que existe una reducción en el volumen cerebral post-mortem o también que hay lesiones cerebrales en estudios de resonancia magnética.
En algunos casos se propuso, o en algún momento se propuso, que el consumo leve o moderado de alcohol era un factor protector. Sin embargo, debido a limitaciones metodológicas de los estudios, no es posible asumir que tiene este factor protector y además el impacto económico, social asociado al consumo de alcohol eh, no es favorable, no es recomendable eh, como promover que el consumo leve o moderado de alcohol va a tener un factor protector. En la actividad social, principalmente el aislamiento social, se ha visto que incrementa el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Y esto lo podemos relacionar mucho con estos últimos datos que nos dijo el doctor Manuel, que el riesgo de abandono, de negligencia, de maltrato en las personas adultos mayores, pues no solo tienen un impacto en su estado de salud mental, también pueden tener una repercusión en el desarrollo de enfermedades crónicas y un deterioro funcional. Eh, en estudios de cohorte longitudinales se ha demostrado que una baja participación social, la menor frecuencia de contacto social y la soledad estaban asociadas a altas tasas de demencia. Aunque también debemos de tomarlo con cautela esta recomendación o estos datos, porque también el aislamiento pudiera ser parte del inicio de los pródromos de la demencia. Entonces, que puede ser que nos estemos confundiendo y que esas personas que después desarrollen demencia ya desde años previos la estaban desarrollando y uno de los síntomas o cómo se manifestaba era que la persona empezaba a aislarse. Aunque sí se ha visto que el mantener actividad social es un factor protector porque aumenta las reservas cognitivas, promueve conductas benéficas para la salud. Las personas casadas se ha visto que tienen un mayor eh, factor protector, ya que se involucran más en actividades de contacto social. Y esto fue demostrado en un estudio de cohorte en Japón en el que se llevó el seguimiento de casi 14,000 personas mayores de 65 años, se les dio un seguimiento por 10 años y se encontró que el tener un mayor contacto social disminuía hasta, bueno, se observaba que en esas personas había 46% menos probabilidad de que desarrollaran demencia. También la discapacidad auditiva es un factor de riesgo eh, muy importante y aparte prevenible y tratable. El riesgo, se ha observado que hay un riesgo relativo de hasta 1.9 veces para desarrollar demencia en personas que tienen problemas auditivos. Eh, También se ha relacionado a que hay una mayor pérdida del volumen del lóbulo temporal. Puede ser resultado de una disminución en la estimulación cognitiva y se ha visto que en personas que utilizan auxiliares auditivos no presentan o no desarrollan esta enfermedad, no desarrollan problemas de la cognición. También el tener lesiones cerebrales traumáticas que son definidas como traumatismos que van acompañados de fracturas, de edema, de lesión cerebral o de hemorragias que están relacionados con accidentes de carro, de motocicletas, bicicletas, actividades de militares, boxeo, deportes recreativos, armas de fuego o caídas. Aumenta de manera muy importante el riesgo de demencia en los primeros 6 meses. Sin embargo, el dato como más eh, preocupante es que ese riesgo se mantiene elevado posterior a un seguimiento de 30 años. También la hipertensión arterial no solo es la hipertensión arterial diagnosticada en las edades avanzadas. A pesar de que la enfermedad eh, demencial o el deterioro cognitivo se diagnostica generalmente después de los 60 años, se ha visto que el tener esta enfermedad desde edades intermedias de la vida, mantener
de manera persistente la presión arterial por arriba de 140 milímetros de mercurio y la presión arterial sistólica, y además es mayor el riesgo en las personas que continúan con la hipertensión arterial en las edades avanzadas, entonces aumenta de manera muy significativa el riesgo de desarrollar demencia. Pero si tratamos la hipertensión arterial, llegamos a metas de menos de 120 milímetros de mercurio. Además, controlamos factores de riesgo cardiovasculares como controlar el peso, mantener actividad física, mantener una dieta saludable, el mantener los niveles óptimos de glucosa y colesterol. Podemos lograr que disminuya el riesgo de progresión para todas las demencias de un periodo de 10 años, que se retrase el tiempo en el que se diagnostica la enfermedad. También la diabetes es un factor de riesgo para todos los tipos de demencia. Tiene una relación directamente proporcional a la duración y la severidad. Y también si logramos el control de la diabetes, podemos disminuir este riesgo, aunque no se ha observado un mayor impacto en si es un tratamiento intensivo o un tratamiento conservador. Las personas que llegan a desarrollar depresión o que inician con síntomas depresivos en edades avanzadas, se ha observado que el riesgo de demencia, que incrementa el riesgo de demencia, aunque este riesgo no es observado en las personas que padecieron o padecen enfermedades desde edades tempranas. También el tratamiento de la depresión en personas que tienen deterioro cognitivo leve e historia de depresión, si utilizamos medicamentos antidepresivos como los ISRS por más de 4 años, se ha demostrado que también ayuda a retrasar la progresión de demencia. Y la contaminación del aire, entre mayores concentraciones de dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas ambientales de materia fina por emisión del tráfico o la quema de madera, están asociados a un incremento del riesgo de demencia. Además, se ha demostrado que en modelos animales se presentan mayor daño cerebrovascular y cardiovascular, además de un aumento en el depósito de beta-amiloide, que es como la marca característica de la enfermedad de Alzheimer. También el que las personas tengan alteraciones del sueño, incluso sin tener un diagnóstico definitivo, solo el autorreporte de problemas de sueño como una duración corta o prolongada, el sentir que tenemos un sueño de poca calidad, las alteraciones del ritmo circadiano, insomnio o el síndrome de apnea obstructiva del sueño, también se han asociado a problemas al riesgo de desarrollar demencia. En estudios de laboratorios se han observado que aumenta el riesgo de depósitos de amiloide, la reducción de vías de aclaramiento linfático, estado inflamatorio de bajo grado, incremento de la proteína tau, hipoxia, enfermedad cardiovascular, que son datos neuropatológicos que observamos en personas que tienen diagnosticada demencia. Y pues como conclusión, creo que lo más importante actualmente, como vamos avanzando en la transición demográfica y cada vez va a haber mayor número de adultos mayores, entonces debemos de considerar el cambio de las políticas públicas para adoptar enfoques de generación y que vean a la población desde una perspectiva de curso de vida. Todos los cuidados en nuestra salud y todos los esfuerzos por mejorar las condiciones sociales, laborales y de los sistemas de salud van a tener repercusiones en nosotros mismos cuando lleguemos a ser viejos. Y atender a nuestra salud o preocuparnos por nuestro estado de salud hasta que se nos diagnostique una enfermedad, creo que es un fracaso, es un punto en el que el daño al organismo ya está hecho. Entonces, tenemos más que nada prevenirlo, disminuir el impacto, aunque nunca es demasiado tarde para implementar los cambios en los estilos de vida.
Muy bien. Y sería todo, Marisa. No sé si tienen dudas. Veo muchos comentarios en... Así es, doctor, muchas gracias por la importante información y pues más que nada el conocer los factores de riesgo que nos pueden llevar a esta enfermedad y más que nada el que podemos prevenirla, ¿no? Como usted lo menciona y empezando a trabajar a trabajar con esto que es los estilos de vida, creo que nos beneficiaría demasiado. Y uno de los comentarios que nos hace por aquí el psicólogo Mario Hernández es que sería conveniente realizar terapias familiares mensuales cuando menos con el familiar de la tercera edad que se encuentra en alguna institución de retiro, con el fin de que no se deteriore a manera progresiva su estado de ánimo. Sí, no, y como vemos, no es solo el estado de ánimo, también es un impacto en su estado de salud general y en la progresión de enfermedades. Como vemos, el aislamiento social, el tener poca interacción social o involucrarse en actividades cognitivas, pues eso también propicia que este tipo de enfermedades se desarrollen o que empiecen a ir progresando hasta un estado de dependencia. Igual, el psicólogo Mario nos pregunta que si las actividades lúdicas se refieren a los juegos de mesa. Sí, sí eran juegos de mesa, aunque eso sí es algo muy importante, el que logremos eh, un cambio significativo directamente observado por alguna actividad, no es directamente esa disminución del riesgo. Lo que propone esta guía es impactar eh, en los 12 factores de riesgo, en todos estos que hablamos, para que ese riesgo tenga un mayor impacto, sea significativo. Muchas gracias. Pues si no hay alguna otra duda, pregunta, tanto para el doctor Manuel como para el doctor José, damos por concluida esta sesión. Dentro de los comentarios les agradecen la participación a ambos, excelentes presentaciones y de parte del Departamento de Promoción y Prevención de la Salud Mental también les agradecemos su valiosa participación y recordarles a todos los asistentes que por vía chat se les estuvieron publicando la liga del formulario para que ustedes registren su asistencia y contesten también algunas de las preguntas referentes al tema. Entonces, sin más por el momento, pues damos por terminada la sesión la quinta sesión, perdón, del simposio y los esperamos hasta el siguiente mes con el tema. Posteriormente se les hará llegar el cartel con la invitación y con todos los detalles referentes a esa sesión, ¿sí? Pues muchísimas gracias a los dos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Hasta el pronto. Hasta pronto. Gracias.